Mi nombre es Ana María Henao. Junto a mi compañera Erika Quiseno vamos a hablar de los puntos correspondientes al taller. Iniciaremos con el punto número 3, donde nos solicitan 8 grupos de poblaciones de estudio. En este caso escogimos el primer grupo, que es emprendedores de Manizales; el segundo, usuarios de un gimnasio; el tercer grupo, asistentes a una feria empresarial; el cuarto punto, tenemos pacientes que asisten a una brigada de salud. En el quinto grupo tenemos comerciantes de una plaza de mercado. En el sexto grupo tenemos visitantes a un centro comercial. En el séptimo grupo tenemos docentes de una institución educativa. Y en el octavo grupo tenemos conductores de una plataforma digital. Bueno, para la realización de este trabajo se utilizaron las siguientes variables. Como variables cualitativas nominales, seleccionamos el medio de transporte, utilizando el tipo de contrato laboral, ya que permite clasificar a las personas en diferentes categorías, ya que esta variable pues tiene una característica que no tiene orden ni una jerarquía. En la segunda variable, las variables cuantitativas ordinales. Escogimos el nivel de estrés y el nivel de experiencia porque sus categorías sí tienen un orden, por ejemplo, bajo, medio y alto, o principiantes, intermedio o avanzado. La tercera variable tenemos las cuantitativas discretas. Fueron el número de empleados a cargo y el número de cursos realizados durante el último año, porque se puede expresar durante números enteros. Y en la última variable tenemos las cuantitativas continuas, que fueron el tiempo diario de trabajo y las distancias recorridas diariamente, ya que estos valores se pueden sacar en decimales y dar un valor en decimal. Bueno, acá en este punto nos piden que formule 8 contextos diferentes de eventos o experimentos no probabilísticos, usando las poblaciones y variables escogidas. Es importante tener en cuenta que un muestreo no probabilístico es una técnica de selección de participantes en la que no todas las personas de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidas. En este tipo de muestreo, la selección depende de criterios como la facilidad del acceso a las personas, la decisión de la investigación y la participación. Bueno, aquí tenemos la población, tenemos emprendedores de Manizales. Se entrevista únicamente a los emprendedores que participen en una feria empresarial durante un fin de semana. Esto corresponde a un muestreo por conveniencia, porque el investigador selecciona a las personas que tienen más facilidad de encontrar y entrevistarlas sin hacerlo de manera aleatoria. Aquí tenemos usuarios de un gimnasio. Se encuesta a las personas que acepten responder a la salida del gimnasio. Este corresponde a un muestreo voluntario, ya que son los mismos participantes quienes deciden libremente si desean hacer parte de la investigación. Tenemos acá asistentes a una fiesta empresarial. Se seleccionan los primeros 40 asistentes de ingreso al evento. Este también es un muestreo por conveniencia, porque se toman las personas que están disponibles en el momento y no toda la población. Tenemos acá los pacientes de una brigada de salud. Se entrevistan únicamente a los pacientes atendidos durante la jornada. Este también corresponde a un muestreo por conveniencia porque se trabaja con las personas que están presentes y son de fácil acceso. Tenemos acá también visitantes a un centro comercial. Se encuentran únicamente a quienes acepten participar en el estudio. Este es un muestreo voluntario porque cada persona decide si quiere responder a la encuesta. Tenemos acá por últimos los docentes de una institución. El investigador selecciona a los docentes con más de 5 años de experiencia porque considera que poseen mayor conocimiento sobre el tema. Este corresponde a un muestreo intencional, ya que la elección depende del criterio del investigador. Bueno, aquí ya tenemos el punto número B del tercer punto. Aquí nos piden explicar cómo estas variables podrían observarse o medirse en la práctica y por qué es importante esta representación. Bueno, la variable del medio de transporte,
Se puede conocer mediante una encuesta en la que la persona indique si utiliza carro, moto o bicicleta. Esto permite clasificar la forma en que se desplazan las personas. Tenemos el tipo de contrato laboral. Este lo podemos obtener mediante una encuesta o revisando documentos laborales. Esta variable es importante porque ayuda a conocer la estabilidad laboral de la población. Tenemos la variable nivel de estrés. Se mide utilizando una escala de percepción, por ejemplo, bajo, medio o alto. Esto permite analizar el bienestar emocional de los participantes. Tenemos número de empleados a cargo. Se obtiene preguntando la cantidad exacta de las personas que supervisan cada participante. Esta información permite medir el nivel de responsabilidad dentro de una organización. Tenemos el número de cursos realizados. Se registra mediante una encuesta o certificados de formación. Esto refleja el nivel de capacitación de los empleados. Bueno, es importante tener pues estas variables y realizar pues como todo el análisis, ya que permiten obtener información organizada sobre la población, realizar análisis confiables y responder a los objetivos de la investigación. Bueno, ya en este momento vamos a continuar con mi compañera Erika, que nos va a explicar los siguientes puntos. Compañera. Vale, Anita, muchas gracias. Buenas noches. Si quieres, dejas de compartir, porfis, eso. Y yo comparto aquí el, el documento. ¿Ya dejaste de compartir? Sí, compañera. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces acá en el punto 5, ¿cierto? Ese es el que vamos a estudiar ahorita. Bueno, el ejercicio nos dice, explique el paso a paso necesario para determinar el valor de Z que corresponde a un nivel de confianza del 90%. Entonces, en este punto, esto es lo que nos están solicitando, ese nivel de confianza del 90%. Lo que primero que hacemos, pues, es identificarlo, ¿cierto? Después nos vamos aquí al error total y este cálculo lo obtenemos de restar 1 menos el nivel de confianza, ¿cierto? Que para este caso significa que el 10% queda fuera de ese intervalo de confianza. Después venimos acá, como la distribución normal tiene dos colas, ese 10% se divide entre dos, como lo vemos acá en la formulita, y ahí nos arroja el resultado de 0,05%. Entonces, queda un 5% en la cola izquierda, ya lo vamos a ver ahorita en la gráfica, y otro 5% en la cola derecha. Y obviamente se calcula ahora el área acumulada, ¿cierto? Y el área acumulada es aproximadamente pues del 0,95%. Entonces vamos a mirar aquí en la tabla de Z y en la tabla de Z busco el valor más cercano a ese porcentaje, que en este caso es 0,9495, ¿cierto? Y en esta tabla podemos ver cómo ese valor se ubica en la fila 1,6, ¿cierto? Y en la columna del 0,04, ¿cierto? Entonces, al unir la fila y la columna, obtenemos acá en Z ese 1,6, perdón, sí, 1,645, ¿cierto? Entonces, el valor de un nivel de confianza es del 90%, es del 1,645, como lo vemos en la tabla, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es acá en la gráfica. Entonces, esta zona roja básicamente lo que nos indica o lo que representa es ese intervalo de confianza del 90%. Entonces, ese 5 aquí queda el 5% correspondiente a una de las colas y aquí queda el otro 5% correspondiente a la otra. Aquí esta línea central, básicamente lo que representa es la media de distribución
Y este punto de acá, el menos 1,64, corresponde al límite inferior del intervalo y este 1,64 positivo es el límite superior. Entonces, en conclusión, el valor Z para un nivel de confianza del 90%, como lo vemos acá, em, es aproximadamente de 1,645, lo que significa que el 90% de los datos queda comprendido entre esos dos límites de la distribución normal. Entonces, eso con respecto al ejercicio número 5. Y aquí en el ejercicio número 10, ya lo tengo, entonces aquí básicamente el enunciado nos está hablando de calcular el tamaño de la muestra para una población finita de 150.000 usuarios, ¿cierto? Entonces, lo primero es identificar ese tamaño de la población, que son los 150.000. Después identifico la proporción esperada de los usuarios con la tarjeta personalizada, que corresponde al 72%, y la proporción complementaria es del 28%. Después el 4%, que por acá lo tenemos, es el margen de error, y el 94% es el nivel de confianza solicitado, ¿cierto? Entonces arrancamos con ese nuevamente, identificando ese 94% que corresponde al nivel de confianza. Luego el cálculo del error, ¿cierto? Que para este caso es 1 menos el 0,94, nos da 0,06, ¿cierto? Después el error, ¿cierto? En cada cola se divide entre 2, porque la distribución pues tiene dos colas y nos da un resultado de 0,03. Y Em, y obviamente pues está el área acumulada, y con base en la tabla pues Z nos da 1,88. Entonces, cuando nosotros vemos acá, podemos deducir con todos estos datos, se reemplazan obviamente los valores en la fórmula para calcular el tamaño de la muestra de esa población finita. Entonces lo que hacemos es básicamente eso, reemplazar datos, y después de realizar el cálculo se obtiene una muestra de 444,39 personas. Ahora, esos 400,4439 los convertimos en 445 usuarios, porque el tamaño de la muestra debe expresarse con números enteros. Entonces, por eso hay como esta aproximación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es necesario encuestar a los 150.000 usuarios, sino que con una muestra de 445 usuarios aproximadamente, mantendremos un nivel de confianza del 94% y un margen de error del 4%. Y bueno, básicamente ese es como el resumen del punto 10. Y ya con eso pues damos por finalizado entonces esta presentación. Muchas gracias. Vamos a parar grabación.